Amigos, cuando nosotros hablamos de descomposición moral del fraude amplio, también nos estamos refiriendo a una política perversa y premeditada. ¿Cuál es esa política perversa y premeditada? Es la de degradar al pueblo uruguayo, el de someter psicológica e intelectualmente al pueblo uruguayo a través precisamente de el colapso de todo el sistema educativo. No cabe la menor duda que la educación en manos del fraude amplio ha sido, desde el punto de vista histórico, el momento más nefasto de la misma. Conjuntamente con la degradación de la calidad de la educación, en la que obviamente existe una enorme responsabilidad también de la academia. ¿Por qué? Bueno, porque la academia fue tradicionalmente frente amplista. Y luego, lamentablemente, cuando se produjo la metamorfosis de frente amplismo a fraude amplismo, la academia en su gran mayoría, la intelectualidad en su gran mayoría, con un sentido de oportunismo y de acomodo, se plegó a esa transformación. Y al plegarse a esa transformación, viabilizó esta degradación, esta descomposición también de la educación uruguaya. Conjuntamente con la descomposición y degradación de la educación, se instrumentó el mecanismo más perverso de sujeción que haya inventado el sistema capitalista con respecto a los seres humanos. Lo inventó Paul Wolfowitz, un ciudadano vinculado, por supuesto, a la élite banquera. Se llama asistencialismo, es decir, el individuo en un grado de dependencia existencial total con el Estado. Y eso nos permite caracterizar a esta fuerza política como bolchefascista. Y ustedes dirán, el doctor Salle incurre en una contradicción adjetivada, porque el bolchevismo y el fascismo fueron oponentes. Eso es parcialmente cierto. Eso es parcialmente cierto. Allá por 1938, en el Pacto de Múnich, Molotov-Ribbentrop, hubo un pacto de no agresión entre el fascismo-nazismo, el eje Roma-Berlín y la Unión Soviética. Molotov era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y von Ribbentrop del Tercer Reich. Pero después, ustedes comprenderán, Segunda Guerra Mundial, un encarnizado enfrentamiento entre el comunismo y el nazismo-fascismo. Pero compartían muchos elementos propios del autoritarismo. Y no me interesa hablar de esa historia, lo que me interesa es la síntesis del maridaje perverso que se produce con la implosión de la Unión Soviética y la transformación de una izquierda derrotada en personeros funcionales al capitalismo triunfante. Eso es lo que sucede en China, un perverso partido comunista que en la transformación, en lo que llaman la apertura, en realidad es el fracaso, ¿verdad? Se vende a las grandes corporaciones occidentales. Yo estaba viendo que para la cumbre del G20, en la ciudad china donde se efectuó la cumbre, hubo una evacuación forzosa de 8 millones de personas.
Es decir, el gobierno bolchefascista del traidor Partido Comunista Chino ejerce un terrorismo de Estado tal de que logra evacuar por la fuerza toda una ciudad, dejarla totalmente deshabitada para que pueda reunirse la cúpula cleptocorporatocrática global. Esas son las cosas, amigos, que cuesta mucho entender actualmente, porque hay una mezcla, hay una ensalada ideológica que el que me escucha dice, yo no puedo entender qué es lo que está pasando, cómo es posible que el doctor Salle caracterice a una fuerza política que está integrada por ex guerrilleros, por ex miembros del Partido Comunista, como bolchefascista. Pero a ver, amigos, ¿cuándo ustedes iban a pensar que la hija del secretario general del Partido Comunista en la década del 70, Marina Arismendi, iba a viabilizar, iba a instrumentar, iba a llevar a la práctica nada más y nada menos que la receta del banquero sionista imperialista Paul Wolfowitz para tener sujetos o juzgados a la masa de individuos de forma tal de que dependan extorsivamente del Estado? ¿Se dan cuenta? Es tan perverso todo lo que estamos viviendo que yo sé que es difícil de internalizar y que es difícil también de poder analizar y entender. Por eso esta audición se llama El Poder Real, porque no nos interesan los aspectos formales, nos interesa lo que está detrás. Y lo que está detrás, amigos, es premeditado y perverso. Es, por un lado, degradar la educación y por otro lado, generar el sojuzgamiento, la dependencia extorsiva de esa masa lumpenizada con respecto al Estado. Y por si eso fuera poco, un plan siniestro creado por las grandes corporaciones tecnológicas y por las logias masónicas del nefasto OLPC, One Laptop per Children. ¿Qué es el OLPC? Es la ludización del cerebro de nuestros niños, que nuestros niños utilicen la tecnotrónica para jugar, no para pensar, no para analizar, no para formarse. Miren, yo tengo una lucha, pero una lucha tenaz con mi nieto de 12 años, con respecto precisamente al celular. Imagínense lo que son las ceibalitas, esos instrumentos que el propio presidente de la República, en forma absolutamente perversa, respondiendo obviamente a la logia masónica a la cual él pertenece y de donde sale el plan Ceibal, dijo en Fraiventos, y algún día veremos algún ceibalito o alguna ceibalita como presidente de la República. Y es verdad, señor presidente, pero no se olvide lo que dijo su amigo Nicolás Negroponte. Algún día tendremos un cibergobierno mundial. Un cibergobierno mundial en que el presidente ceibalito o la presidenta ceibalita lo único que va a hacer es un cipayo mandadero de ese núcleo elitista masónico que está en proceso de gestación pero muy avanzado y al cual usted, señor presidente, responde y responde explícitamente, confesadamente. El plan Ceibal, el One Laptop per Children, es eso. Es la dependencia mental de los individuos con respecto a una élite cleptocorporatocrática que nos manejará a través de la tecnotrónica. Y esto tan complejo que yo puedo estar diciendo y que la gente puede estar diciendo, a Salle se le fue la moto, como dicen los muchachos, está confesado, amigos. No estoy diciendo nada que no esté confesado. Sibiu Brzezinski, el asesor de seguridad de Clinton, dijo que la tecnotrónica iba a ser el instrumento para la instalación de un gobierno mundial. Lo del gobierno mundial a nadie se le oculta y que la tecnotrónica sirve para, de alguna manera, direccionar a la gente, también no cabe la menor duda. Todo este tema de las redes, amigos, nos ha llevado a un control total y absoluto. Y ese control se ejerce por parte de ¿quién? Por parte de quienes gestaron la tecnotrónica.
Pero quiero volver al tema del asistencialismo, quiero volver al tema de la degradación cultural del país. ¿Por qué? Porque esa degradación es la que permite el sometimiento. Y esa degradación es la que permite que frente a la obscenidad de la descomposición moral de las instituciones que ha provocado la Asociación para Delinquir Fraude Amplio, no haya reacción. No haya reacción. Tan es ello así, amigos, que una audición con estas características y con esta denuncia que yo estoy efectuando, debería generar en mi celular una avalancha de mensajes. Yo debería tener hoy absolutamente colmada la memoria de mi celular por mensajes. ¿Y saben qué? No llegarán más de 20 mensajes después de esta audición. Esta audición, que ha sido cargada de imputaciones graves a gobernantes con mucho poder, a planes internacionales perversos, y que, ¿saben qué? Yo estoy dispuesto a una polémica, estoy dispuesto a una polémica pública con los ministros aludidos, con el presidente aludido, con los legisladores aludidos, con los gobernantes aludidos. Yo estoy dispuesto a una polémica pública, porque aquí hay una cosa que es clara, amigos, y hay que decirlo. Y esto es, a mí me gusta jugar al truco. Y esto es una suerte de, a ley de juego está todo dicho. Lo que se llama comúnmente en la jerga truquera, echar los milicos. Si yo estoy mintiendo, yo estoy difamando. Yo soy un difamador. Y los difamadores tienen que estar presos. Y si yo no estoy mintiendo, entonces, amigos, vivimos una terrible descomposición. Una terrible descomposición que inclusive daría mérito a que el presidente de la República llamara a nuevas elecciones. Sí, por supuesto. Si lo que el doctor Salle está diciendo es cierto, aquí hay que llamar a nuevas elecciones. Esta fuerza política no puede seguir gobernando, porque carece de legitimación moral, de legitimación jurídica, de legitimación institucional y de legitimación política. Por cierto que estoy asumiendo enormes riesgos, porque además, antes había dicho que vivimos en un sistema de sojuzgamiento del Poder Judicial a manos de una Fiscalía General Inconstitucional. Por lo tanto, si yo soy denunciado, voy a ser denunciado a un Poder Judicial que hoy no es independiente. Y por lo tanto, lo más probable es que se produzca el procesamiento del doctor Salle. ¿Para qué? Para que todo lo que ha dicho el doctor Salle sea considerado por esa masa lumpenizada del país como mentira y para poder seguir el proceso de descomposición. Por supuesto que estoy asumiendo enormes riesgos, soy consciente de esos riesgos, pero hay momentos de definición. Y miren, amigos, tener que soportar las doctoriadas y soberbias del ministro Astori, haciéndole los mandados al gran capital internacional por la vía de transmisión de esa extorsión que hacen las calificadoras de riesgo, me resulta absolutamente obsceno e insoportable. Soy un veterano de 58 años de edad y a mí no me va a doctorear un individuo que no tiene la legitimación moral para hacerlo. Por eso esta audición, por eso este desafío, por esto esta intimación al presidente de la República a la destitución del ministro de Economía Astori, al ministro del Interior Eduardo Bonomi y al vicepresidente de la República. No nos merecemos estar gobernados por sujetos que hoy están investigados, algunos por la justicia penal y otros deberían estar investigados por la justicia penal. Yo estoy padeciendo un grave problema y es que todo el sistema político está de alguna manera actuando cómplicemente con esta descomposición moral. Los partidos políticos, yo ya lo he dicho, amigos, son los partidos de las corporaciones. Yo quiero explicar algo. Tengo ahora unos minutos para explicar esto. Mucha gente, y hoy me preguntaban en la radio de Rocha,
¿Cuál era mi futuro? ¿Por qué yo no optaba por la vía electoral? ¿Por qué no hacer un partido? ¿Por qué no gestar una candidatura? Primer punto, amigos. Si yo estoy diciendo que la democracia no es una democracia real, sino que es una democracia formal, si yo estoy diciendo que las elecciones es una suerte de remate que hacen internamente las corporaciones, apoyando financieramente las campañas electorales, si yo estoy diciendo que en la actualidad las posibilidades electorales se basan fundamentalmente en las campañas electorales a través de los medios tecnotrónicos, y por lo tanto estoy diciendo que son campañas costosas, ustedes comprenderán que todo ese sistema, toda esa ingeniería electoral impide que un ciudadano común, un ciudadano que no tiene respaldo de las corporaciones, tenga la más mínima chance de presentarse. Una campaña electoral con posibilidades, amigos, significa no menos de 5, 6, 7 millones de dólares. ¿Cuánto cree que gastó el Fraude Amplio para llevar a Tabaré Vázquez a la presidencia de la República? ¿Cuánto cree usted que las grandes corporaciones internacionales pusieron? ¿Cuánto cree usted que UPM puso para que Tabaré Vázquez sea presidente de la República y en un negocio confidencial, a dedo, ponga otra pastera? ¿Cuánto cree que recibe el Partido Nacional y el Partido Colorado? ¿Cuánto cree que recibe el Partido Independiente de Avina, esta fundación del dueño de Eternit, para las campañas electorales? Entonces, amigos, yo les estoy diciendo que actualmente no hay un sistema democrático. Usted no elige nada. A usted se le pone delante una serie de individuos, una serie de sujetos que tienen un denominador común. Responden a alguna corporación. Responden, en definitiva, a la cleptocorporatocracia internacional. Son un partido único, nada más que tiene distintas caras. Pero el modelo económico no va a cambiar. A la prueba está que una fuerza política con componentes marxistas-leninistas, con componentes foquistas, con componentes socialistas, como fue primigeniamente y fundacionalmente el Fraude Amplio, el Frente Amplio, se convirtió en el Fraude Amplio reprimarizador, en el Fraude Amplio extractivista, en el Fraude Amplio favorable a las grandes corporaciones. Y bueno, ¿por qué? Porque el que pagó, porque el que impulsó primero a Vázquez a la intendencia, esa campaña masónica para elevar a Vázquez como personaje, sabía que cuando llegara a las estructuras de poder, iba a gobernar en favor de sus intereses. Sabían de antemano que el discurso falso de junio del 2004, censurando a las pasteras, se iba a transformar. Y iba a ser el que iba a traer 3 pasteras o 4, no sé cuántas más va a traer. ¿O ustedes creen que sus compromisos con las logias, su compromiso con Rockefeller, su compromiso con Soros, está en situación de inferioridad frente a su compromiso con el pueblo uruguayo, con la patria? No, por supuesto que no. Porque ¿quiénes lo llevaron a la presidencia de la República? Y fueron esas logias, esos grupos, ¿a través de qué? Y a través de bancadas campañas electorales. Entonces no hay chance, amigos, no hay chance de que alguien que esté al margen, lo que se llama un outsider, tenga posibilidades de nada en el ámbito electoral. Son el partido único. A ver, amigos, ¿por qué el Partido Nacional no denuncia por violación de derechos humanos al gobierno? ¿Por qué Garcés pontifica con respecto a las cárceles y nunca, siendo comisionado parlamentario, efectuó una denuncia por violación de los derechos humanos? ¿Por qué Petit no denuncia por violación de derechos humanos cuando sabe perfectamente bien que se adecua la situación de hecho con lo que pauta la ley 18.026? ¿Por qué cree que la denuncia de ANCAP no fue hacia la regasificadora? Porque estaba metido el Partido Nacional, porque estaba metido de Posadas, porque estaba metido Cami. ¿Por qué el Partido Colorado no denunció la regasificadora? ¿Y por qué estaba también el Partido Colorado con gente en el directorio? ¿Por qué no denunció Pluna en el 2007? ¿Y por qué estaba el Partido Nacional? No interesa si gobierna la calle, si gobierna
Tabaré Vázquez y gobierna Bordaberry, se gobierna Mieres. Todos responden al mismo amo. Y yo lo he dicho, amigos, si algún día ven que el doctor Salle creció políticamente y tiene posibilidades presidenciales, pónganle el sello. Se vendió, los vendió. Así que esto es muy claro. Y paso la prueba del archivo, paso la prueba del archivo. Guarden esta grabación. Acá lo tengo a Mateo grabándome. Y también a Federico. Guarden esta grabación. Y si ven que mañana peleo en las encuestas para la presidencia de la República, vengan y pregúntenme, ¿qué corporación te está bancando? O de lo contrario, bueno, estás recibiendo plata del loco este de Jong Ki-un, de Corea, por decir un disparate. Pero ¿qué quiero ejemplificar, amigos? Que hoy la política es una escenificación, que hoy vivimos bajo un régimen corporatocrático, que hoy las corporaciones mandan y que ustedes y yo somos esclavos, no decidimos absolutamente nada. Yo sé que es desesperanzador y que todos se pueden preguntar, ¿y qué hacemos entonces, doctor Salle? Miren, por lo pronto hay algo para hacer. Hay algo para hacer. No podemos derribar al imperio anglosajón sionista masónico. No lo podemos derribar. Pero por lo menos tenemos algún margen para manejarnos de mejor forma que lo que está haciendo el fraude amplio. Y el primer aspecto y más importante es por lo menos moralizar la dependencia. Y ustedes dirán, ¿es posible moralizar la dependencia? Yo creo que dentro de ciertos matices sí es posible. Yo puedo decir, no tengo más remedio que aceptar la reprimarización. No tengo más remedio que abrirme a las corporaciones. Pero por lo menos lo voy a hacer lo más transparentemente posible. No voy a ser un gobierno coimero. No voy a saquear las instituciones públicas. Voy a hacer negocios, tal vez negocios ruinosos que me imponen, pero con cierta transparencia. Así que el pueblo sepa de antemano que es una imposición, que nos van a saquear, pero no a través de la coima de los gobernantes. Eso es lo... Se dan cuenta que estoy pidiendo lo mínimo elemental, que no está pasando. Pero que no es poca cosa, porque fíjense, si se hubiera procedido así en el caso Fripur, en el caso Regasificadora, en el caso Alur, en el caso Pluna, en el caso ANCAP, habría miles de millones de dólares que se utilizaron ilícitamente para poder disponerlos en salud, en educación, en justicia. Otra cosa que se puede hacer, no ir al plan asistencialista, a ese plan perverso de degradación del individuo, de dependencia con respecto al Estado. Buscar, en la medida de lo posible, gestar trabajo genuino. Usted me dirá, bueno, pero Salle, si usted está obligado a la reprimarización, evidentemente mucho trabajo genuino no puede gestar. Bueno, habrá que luchar los términos de la reprimarización. Habrá que dosificarlo. Fíjense que estoy haciendo un análisis de total sinceridad y lealtad, reconociendo que somos esclavos, reconociendo que estamos absolutamente y en forma coercitiva ceñidos a determinado rol de inserción internacional. Porque no hacerlo es lo que hacen estos intelectualoides que se reúnen en las conferencias, estos economistas que los escuché el otro día. Hay que abrirse, hay que abrirse. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que hay que abrir? Porque la verdad que lo que estamos abriendo no es exactamente la economía, ¿no? ¿Abrirse a qué? A las corporaciones. ¿Y cómo les ha ido a los países que se han abierto? ¿Qué grado de sojuzgamiento y qué grado de pobreza han tenido? Porque, a ver, las políticas aperturistas las tenemos, el discurso aperturista lo tenemos desde hace siglos. ¿Y cómo estamos en América Latina? Esta parte final, amigos, trató de explicitarles el motivo por el cual el doctor Salle, en estas alocuciones, trata de hacer un análisis leal, sincero, trata de explicar las cosas tal cual son, y trata también de explicarles a ustedes por qué yo no tengo posibilidades de una pelea electoral. Yo podría aspirar, amigos,
yo podré aspirar, y esto es importante, educación, se instrumentó el mecanismo más perverso de sujeción que haya inventado el sistema capitalista con respecto a los seres humanos. Lo inventó Paul Wolfowitz, un ciudadano vinculado, por supuesto, a la élite banquera. Se llama asistencialismo, es decir, el individuo en un grado de dependencia existencial total con el Estado. Y eso nos permite caracterizar a esta fuerza política como bolchefascista. Y ustedes dirán, el doctor Salle incurre en una contradicción adjetivada, porque el bolchevismo y el fascismo fueron oponentes. Eso es parcialmente cierto. Eso es parcialmente cierto. Allá por 1938, en el Pacto de Múnich, Molotov-Ribbentrop, hubo un pacto de no agresión entre el fascismo-nazismo, el eje. Amigos, cuando nosotros hablamos de descomposición moral del fraude amplio, también nos estamos refiriendo a una política perversa y premeditada. ¿Cuál es esa política perversa y premeditada? Es la de degradar al pueblo uruguayo, el de someter psicológica e intelectualmente al pueblo uruguayo a través, precisamente, ya fue tradicionalmente frente amplista. Y luego, lamentablemente, cuando se produjo la metamorfosis de frente amplismo a fraude amplismo, la academia en su gran mayoría, la intelectualidad en su gran mayoría, con un sentido de oportunismo y de acomodo, se plegó a esa transformación. Y al plegarse a esa transformación, viabilizó esta degradación, esta descomposición también de la educación uruguaya. Conjuntamente con la descomposición y degradación de el colapso de todo el sistema educativo. No cabe la menor duda que la educación en manos del fraude amplio ha sido, desde el punto de vista histórico, el momento más nefasto de la misma. Conjuntamente con la degradación de la calidad de la educación, en la que obviamente existe una enorme responsabilidad también de la academia. ¿Por qué? Bueno, porque la academia